Hola hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Nos da mucho gusto que pudo volver a sintonizar a nuestro discipulado en casa. Y en esta noche tenemos un programa muy especial y me da mucha alegría volver a tener a Adriana aquí con nosotros y poder compartir un tema con ustedes, esperando ser de bendición en estos minutos. Adriana, ¿por qué no das tu saludo a la audiencia de Facebook, de muchas gracias. YouTube? Sí, muchas gracias a usted, hermana, por ¿verdad? Invitarme una vez más. Créame que es de mucha bendición, ¿verdad? Como ya lo platicábamos, porque escudriñar cada vez la palabra del Señor aprendemos. Bien. Definitivamente. Entonces estoy muy contenta y agradecida con Dios sobre todo. Exacto. Hoy tenemos un tema muy bonito y esperemos que nos des un poquito de tu tiempo, porque sé con todo mi corazón, siento que Dios quiere hablar ahí al pueblo en su casita o donde quiera que te encuentres. Y le hemos titulado ¿A quién vamos a acudir? Amén. ¿A quién vamos a acudir? Con interrogante, porque en estos tiempos, ¿a quién vamos a acudir? Cuando hablamos de quién vamos a acudir, estamos hablando de en muchas circunstancias, y en esta ocasión vamos a tocar la historia de Nabal y Abigail. Amén. Y ahí entre esa historia, entre el rey David, por supuesto. Así es. Entonces queremos ver cómo esta mujer fue tan sabia, tan paciente, tan tolerante, teniendo un esposo, ¿verdad? Si tú no conoces Biblia, puedes empezar a buscar en tu Biblia en Primera de Samuel 25. Y ahí vamos a tocar esta historia y vamos a ver cómo se relaciona para nosotros hoy en día, en esta sociedad, en este tiempo en sí que estamos viviendo, Adriana, ¿verdad? Tiempos muy difíciles. No nomás estamos pasando una pandemia, atravesando, todavía ni acabamos de atravesarla, que primero Dios se acabe todo esto pronto, Amén. ¿verdad? Así sea. Pero encima de todo esto, apreciado oyente, estamos tal vez en casa, estamos lidiando con nuestros hijos, nuestra forma normal ha cambiado, nuestra rutina, como lo hemos mencionado en otros programas, ha cambiado muchísimo. Hay muchas madres que ahorita tal vez están, ¿verdad?, perdiendo tal vez un poco la paciencia teniendo sus hijos, el control con sus hijos. Hay muchos, ¿verdad?, que están trabajando desde casa. Así es. Entonces, Así es. ¿sabías tú que la mujer juega un rol tan importante en un hogar? Ya que uno, Adriana, pone como el tono de un ambiente, ¿verdad? Oh, sí. Ya sea que, no sé si tú has tenido la experiencia, pero yo cuando estaban mis hijos chiquitos, mi esposo, ¿a dónde vamos, verdad?, a comer, y mis hijos volteaban a ver a mí, como diciendo, mi mamá es la que va a decidir, Sí. ¿verdad? O es la que, sí, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Y yo nunca tomaba eso en cuenta hasta que una vez me fijé que cómo uno tiene influencia en un hogar como mujer. Así es. Y en así este es. caso, Adriana, te voy a dejar el tiempo porque yo sé que tú ya leíste la historia y nos la vas a relatar otra vez, pero vamos a aprender de Abigail. Amén. Así es, así es. Y como usted decía, ¿verdad? Le hemos titulado ¿A quién acudimos? ¿A quién acudimos? Es muy importante que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, como cristianos, como mujeres, tengamos mentes claras y que nosotros tenemos que saber y aprender a quién tenemos que acudir. Exacto. Como usted decía, en estos tiempos tan difíciles. Ajá. Y esta historia, pues, creo que si no es que la mayoría, ¿verdad?, la sabe. La historia relata, ¿verdad?, de un hombre que era un hombre áspero, pero más sin embargo era el esposo de una mujer con un contraste. Exacto. Con un contraste, porque ella era sensata, era una mujer inteligente. Exacto. Y más sin embargo los cuidados de él, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que era un hombre muy rudo, muy áspero en sus palabras, en su forma de expresarse. Y como nosotros sabemos, ¿verdad?, el rey David envió, dice la historia, envió a sus hombres a pedir de su ayuda. Exacto. Y dice la palabra de Dios que él, como era tan rudo, él los desdeñó, los hizo a un lado, los apartó, los ¿cómo se pudiera decir la palabra? Los ignoró quizá hasta un punto, ¿verdad? Que hubo una cierta ignorancia de lo que el rey David mandaba pedir. Exacto. Y más adelante en la historia, ¿verdad?, nos damos cuenta que uno de los mozos, ¿verdad?, de Nabal va y le pide, ¿verdad?, o va más bien con Abigail y le comenta lo que su marido había hecho. Sí. Y le dice, tienes que hacer algo, tienes que darte prisa. Porque viene David con sus soldados. Sí, porque va a haber muerte, esto huele mal. Entonces dice la palabra de Dios, y es ahí, ¿verdad?, donde nosotros queremos enfatizar, ¿verdad, hermana? Porque dice, ¿qué es lo que ella comenzó haciendo? En el 18, versículo 25,
capítulo 25, versículo 18, dice, entonces Abigail se dio prisa. Se dio prisa para prepararse. Y son momentos en los que nosotros como hijos de Dios nos tenemos que dar prisa. Exactamente. Ella se dio prisa porque sabía que estaba en medio de un problema grande. No ella, pero más sin embargo ella era la esposa. Porque era parte de esa casa. Amén. Entonces dice que se dio prisa y dice que empezó a ella, ¿verdad?, a agarrar para llevar alimento. Dice que tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, medidas de pan, 5 medidas de pan, racimos de uvas pasas. Ella preparó alimento. ¿Para qué? Para ir al encuentro de David. Porque ella quería parar, quizá, ¿cómo se pudiera decir la palabra? Ella quería la ira de David. Sí, quería parar. Era una mujer sensata, era una mujer inteligente, era una mujer que ella conocía lo que su marido era y sabía lo que había provocado. Entonces, ¿qué hizo Abigail? Se dio prisa. Se dio prisa, y es la prisa que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ahora mismo. Pero ¿a quién nos vamos a dirigir? Ese es lo que, como comenzaba usted, hermana, ¿a quién nos vamos a dirigir? ¿A quién vamos a acudir en ese momento, Adriana, donde nos meten en un dilema, en un problema, ¿verdad? Donde aquí, como dice el dicho, en el caso de David, de Abigail y Nabal, iban a pagar justos por pecadores. Así es. Entonces, fíjate cómo tiene impacto las decisiones de uno como autoridad, primeramente, ¿verdad? Con los demás, con los de nuestra casa. Pero aquí esta Abigail se dio prisa. Y no se dio prisa para anunciarlo en las medias sociales, ¿verdad? Para decir, lo voy a escribir o lo voy a mandar por un texto a mi mejor amiga y decirle todo lo que me está aconteciendo, a ver quién me da la razón. No se dio prisa para levantar el teléfono o X cosas, sino que se dio prisa exactamente, pacientemente, calladamente. Y acudió, dice, voy a ver, ¿verdad? A ver qué es lo que tengo. Me imagino que ella tenía relación con Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y David le pidió. Dice que David le pidió, ¿verdad? Necesito tanto, los 200 panes, ¿verdad? El vino y las ovejitas que llevaba, dice, bien preparadas. ¿Qué mujer, verdad? ¿Qué otra mujer hubiera dicho? Bueno, ¿verdad? Pues ni modo. Mi esposo es rico, ni modo. Mi esposo es áspero, pues así es, ¿verdad? Ya. Sino que fue una mujer que tomó iniciativa para hacer esa corrección de un marido tan áspero. Así es. Qué bonita historia, porque conocemos el final, cómo terminó la historia, ¿verdad? Entonces, se da prisa. ¿Cuántas de nosotros como mujeres, verdad, nos damos a veces prisa para cambiar el ambiente, la atmósfera, el tono de una mala circunstancia? Y en lugar de ir a acudir a otros lugares, a comentarle, a veces hacer las cosas peores, ¿verdad? No, ¿por qué no nos ponemos de rodillas primero y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga en esta situación? Amén. Ahorita, Adriana, mientras el mundo entero atravesamos esta pandemia, ¿verdad?, tan horrible, acabamos de iniciar un año nuevo, un año esperando que Dios va a hacer cosas grandes. De hecho, nuestra misión se ha declarado el año de la recuperación. Fíjate qué bonito por el tema, ¿verdad? Y lo declaramos, lo creemos. Pero cuánta gente, y ahorita con lo que se está mirando en el gobierno, todo, ahorita ha perdido la esperanza. Así es. ¿A quién vamos a acudir? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como mujeres para cambiar el rumbo de tal situación? Me llamaba mucho la atención. Fíjate que Susanna Wesley fue la madre, fue la madre de los evangelistas de Inglaterra de la 1960, de la llave del siglo XV o XIV, se podría decir, de hace mucho tiempo. Pero esta mujer tuvo impacto, y no tuvo impacto porque, ¿verdad?, fundó una iglesia o porque predicaba miles de sermones tan bonitos, o por escribir muchos libros, sino su impacto fue porque fue una mujer temerosa de Dios. Parece que ella tuvo 11 hijos, y la mayoría, que era Charles Wesley y John Wesley, fueron evangelistas tremendamente reconocidos en Inglaterra, a grado de que fueron unos evangelistas que no nomás impactaron a Europa, sino el mundo entero. Entonces Susanna Wesley quedó reconocida como la madre de la iglesia metodista.
Una mujer inteligente. Porque parece que su esposo, si no estoy incorrecta, o viajaba mucho, frecuentemente no estaba su esposo en el hogar, ella tenía el mando de todos sus hijos. Wow. Tremendo, una historia muy linda que nos enseña bastante, que nos enseña cómo una mujer pone el tono en un hogar. Amén. ¿A dónde vamos? A tal cosa, ¿verdad? Y si nosotros hacemos las bocas, ¿verdad? Hacemos gestos que no, el esposo, no, es que tu mamá no quiere, ¿verdad? Hay una circunstancia adversa en el hogar, lo que sea, lo que estemos ahorita encerraditos ahí trabajando desde casa o los niños estudiando, ¿verdad? Uno pone el tono. Si el tono desde temprano está mal, ¿verdad? El día ya no va a ir bien, ¿verdad? Así es. Uno como madre tiene ese derecho, esa autoridad que Dios nos ha dado y esa personalidad para cambiar las cosas. Para cambiar la situación. Amén. Entonces, así es. ¿Qué podríamos agregarle, verdad? Más. Pues definitivamente. Darnos prisa y luego. Sí, definitivamente esta historia, ¿verdad? Podemos sacar mucho. Ajá. Porque es una historia, está muy interesante. Sí. Más adelantito, en el versículo 22, o más bien en el 23, es cuando ya Abigail llega con David. Ya ella lleva el alimento. Sí. Que si lo traducimos, hermana, a lo espiritual, es la palabra. Ella llevaba ya palabra de paz. Era una mujer sensata. Exacto. Y dice ahí, cuando Abigail vio a David, se dio prisa. Otra vez, ajá. Se dio prisa, dice. Y bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Qué bonito. Hermana, aquí, ¿verdad? Lo podríamos cambiar nosotros un poco a nuestro diario vivir. Cuando nosotros tenemos una circunstancia difícil, un problema, ¿a quién te arrodillas? Exacto. ¿Ante quién caes tú en oración? Porque ella cayó, se arrodilló como diciéndole, por favor. Ajá. No nomás te traigo los 200 panes y las ovejas, sino que iba como implorando misericordia, ¿verdad? Apelando a él, sí. Sí, con mucha reverencia, con mucho respeto, y ese es el respeto de que le damos a quién, a Dios, cuando acudimos a Él. No podemos acudir a nadie más, creo que es Él. Exactamente. Entonces, después dice, y se echó a sus pies. Wow, qué bonito, ¿verdad? Se echó, dice, a sus pies. Y dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Amén. Wow, qué te tremendo. ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches la palabra de tu sierva. Hermana, cuando nosotros nos arrodillamos y acudimos a Dios, que Él es, ¿verdad? El correcto, Él es del que vamos a recibir nosotros esa sabiduría, esa gracia. Cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros nos inclinamos y nos ponemos sobre sus pies como esta mujer lo hizo con David, no va a haber, yo pienso, ¿verdad? No sé si estoy bien o mal, pero creo que estoy en lo correcto. No va a haber, hermana, o más bien no se va a quedar Dios callado. No. Él nos va a hablar y Él nos va a escuchar. ¿Y saben qué, hermanos? Se va a conmover. Vamos a lograr nosotros eso. Y hermana, pues yo estoy emocionada, me siento tan emocionada con esta historia porque de verdad que cuando ya uno empieza a escudriñar y verdad te comprometes a buscar, dices tú, Dios mío, pero esto yo ahora lo había leído y no lo había entendido de la manera que ahora lo estoy mirando. La misericordia de Dios ahí, ¿verdad? Tan palpable. Amén. Por un siervo amado, que era el rey David. Me encanta como dice aquí en mi versión, dice, y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Sobre mí, o sea, como una cobertura casi, ¿verdad? ¿Sí? Cubriendo el mal de su esposo. De su esposo. Cubriendo, y vamos a agregarle, ¿verdad? Esto ya es mío. Cubriendo
la maldad de tus hijos, el pecado, hasta cierto punto, Sí. los errores, ¿verdad? No ir a divulgar, ¿verdad? Queriendo, ¿verdad? Como las mujeres y que hablamos como 25,000 más palabras que los varones, ¿verdad? Sino que en ese momento decirle, Señor, tapa, cállame, ¿verdad? Sí. No quiero, ¿verdad?, divulgar la maldad, el error que cometió mi esposo o lo mal que tal vez expresó mi hijo, mi hija, sino que ayúdame para poder apelar a ti misericordia, Amén, ¿verdad? amén. Sí, ahorita que acabas de decir eso, me vino eso a la mente. Ay, dije, Señor Santo, ¿verdad? Cómo, otra vez lo vuelvo a repetir, cómo nosotros como mujeres podemos hacer la gran diferencia. Así es. Así Como vuelvo otra vez a Susana Wesley y otras mujeres de la Biblia, ¿verdad? Que hicieron, ¿verdad?, misericordia. También dicen que Ruth hicieron la diferencia. dice que se puso a los pies de Booz, ¿verdad?, como su suegra Noemí le había mandado. ¿Cuántas tenemos, ¿verdad?, esa habilidad de hacerle caso a la suegra? Amén. Así. Cuando nos dice un mando, no lo voy a hacer. Entonces, pero todas estas mujeres nos dan el ejemplo de cómo una mujer puede cambiar el destino, el rumbo de una situación tan mala. Así es. Siempre y cuando, hermana, yo creo, ¿verdad? Es bueno mencionarlo. Siempre y cuando nosotros nos dirijamos y acudamos a quien lo tenemos que hacer. Exacto. ¿Verdad? Acudiendo ¿a quién? A Dios. Él es el primero, yo creo, que debería de saber lo que yo traigo, mis cargas. Es bueno hablarlo. Exacto. Sí, es bueno. Claro que tenemos que saber con quién, Claro, ¿verdad? Hablar claro, un ajá. problema, lo que estás pasando, lo que estás atravesando. Pero yo creo que el primero es Él. Exactamente. A Él tenemos que acudir primero. Exactamente, en oración. A veces es necesario que hay problemas que uno atravesamos, Sí, amén. que requieren hasta ayuno, ¿verdad? Ayunar unos días, ¿verdad? Tal vez irse uno a su recámara, a la montaña, ¿verdad? Decir, mire, con su esposo, como sea, voy a ayunar un día, hay un problema grave, tengo que recibir respuesta de Dios. Y Dios, yo te prometo que Dios en su misericordia nos va a escuchar, porque dice que al que se humilla, Dios lo mira de cerca. Amén. Más el altivo, arrogante, cuando decimos, no, pues si yo lo puedo hacer esto, ¿verdad? Yo lo puedo resolver, ¿verdad? Y hay muchas cosas que tal vez sí podemos, porque Dios también nos ha dado inteligencia. Pero hay cosas que hay que apelar definitivamente a la misericordia de Dios, como lo hizo ella. Así es. Qué historia tan bonita. Me encanta esta historia a mí de Abigail. Es un ejemplo para la mujer de Dios para seguir, y toda aquella mujer que lo desee. Amén. Hay esperanza, ¿verdad? No importa cuál sea la situación que estemos pasando. No importa tal vez cuánto estemos ahorita en casa, ¿verdad? Aburridas ya con esta rutina, ¿verdad? Sí. Que ya no parece que nunca va a terminar. Sí, porque realmente sí son tiempos muy difíciles los que estamos viviendo, pero de alguna forma el Señor nos ha hecho ver, hermana, que son cosas que son necesarias. Exacto. Pues se podría decir, pero ¿cómo están diciendo eso? Pero pues es algo que sabemos que va a pasar. Exactamente. El Señor nos está preparando para algo manera. mejor, sí. A veces no entendemos, apreciado oyente, y cuántas veces la Biblia nos lo dice, ¿verdad? A veces no entendemos por qué la adversidad, por qué el problema, y menos cuando estamos ahí pisándolo, ¿verdad?, en medio de ello. Sí. Pero cuando nosotros aprendemos a saber que toda nuestra vida tiene un propósito, especialmente cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Ahí es donde aprendemos a confiar en Él. Amén, a acercarnos más a Él. Porque mientras todo está muy suave, todo está muy bonito, sí, pues no requiere, ni oramos, ¿verdad? Ni nos acordamos, ¿verdad? Todo fácil. Ni nos acordamos de ir a la iglesia, yo creo a veces, ¿verdad? Decir, creo que todo, sí, yo no, ¿verdad? Todo tengo, no me hace falta nada. No es pero a veces los apretones, ¿verdad?, de zapato, sí, ¿verdad?, nos hacen, voy a tener que buscar, voy a tener que rogar por mi hijo que se encuentra perdido, ¿verdad?, por mi esposo que no quiere nada con Dios. Entonces ahí es donde la mujer empieza a poner el tono. Amén. El tono espiritual. Amén. Amén. Me gustó como lo puso, hermana, lo del tono, porque sí, es verdad. Exactamente. Con voz de autoridad, porque el Señor nos ha dado a nosotros eso, ¿verdad? Ajá. Y es algo que nosotros como mujeres tenemos que aprender a descubrir. Exacto. Porque como decía usted ahorita, tenemos un propósito. Y yo creo que en tiempos difíciles es cuando uno encuentra y más o menos dice, por aquí yo creo va el propósito que el Señor tiene para mí. Exactamente. Porque como decía usted ahorita, cuando todo es fácil, cuando todo en la vida te sonríe y es puro jajaja, entonces sí, es difícil
porque como estás feliz es difícil, ¿cómo se podría decir? Llegar, yo así lo veo, llegar a esa comunión con el Señor. Llegas más profunda a una comunión con el Señor cuando estamos quizá en problemas, que no debería ser así. Yo digo que exacto, no debería, pero como seres humanos nos gusta lo cómodo, nos gusta lo suave, ¿verdad? Sí, se da. Entonces, aquí miramos un contraste, ¿verdad, hermana? Lo hablábamos, porque era una pareja. El matrimonio sabemos, ¿verdad? Vamos a meternos con cosas de matrimonio. Un poquito de matrimonio, sí, claro. Sabemos que el matrimonio es idea de Dios. Exacto. No es idea del hombre, es idea de Dios. Pero más sin embargo, qué bonito, pero a la misma vez muy interesante, pudiéramos decir, que esta pareja, siendo matrimonio, hubiera un contraste entre ellos tan grande. Exacto, tan notorio, ¿verdad? Sí, que como lo dice aquí la historia. Sí, porque la Biblia no miente y aquí dice que él era áspero, era rudo, mas sin embargo ella era lo contrario. Así, esto nos deja saber de que una mujer puede hacer la diferencia. Amén. Así que si nosotros ahorita decimos, ay hermana, pero es que usted no conoce cómo es mi esposo, híjole, ¿verdad? No conoce cómo son mis hijos, hermano. No conoce lo que yo he pasado, ¿verdad? Cómo mi papá me trataba. Mi papá fue bien áspero conmigo, mi mamá, ¿verdad? Pero una mujer sabia, una mujer temerosa, con ese espíritu que solamente Dios nos lo puede dar, porque humanamente no lo podemos adquirir por nuestra propia habilidad. Eso viene solamente de arriba, ¿verdad? De Dios. Lo podemos, ¿verdad? Podemos cambiar el destino de nuestra historia. Amén. Y ir para un destino mejor. Entonces, yo te quisiera invitar en esta tarde, apreciado oyente, ¿verdad? ¿A quién estamos acudiendo? ¿A quién estamos corriendo en medio de adversidad? En medio de una relación matrimonial, contraste así, con ese contraste tan obvio. En medio de hijos desobedientes, ¿verdad? En medio de lo que tú puedas ahí ponerle en el renglón. ¿A quién estamos acudiendo? A esta pandemia, te platicamos ahorita, Adriana, que nos ha como ahorillado, ¿verdad? Cuando uno está en lo solemne, en la seriedad, como que lo obliga a uno a verse en el espejo y decir, híjole, ¿verdad? Tengo esto. Por eso los ayunos son buenos y la oración. Porque en medio de estar ahí en comunión, en esa serenidad, esa tranquilidad, nos habla el Señor. En medio del ruido es muy difícil que Dios hable. Cuando hay mucha distracción y mucho ruido, que estamos en el teléfono, que para allá, para acá, que es que tengo que trabajar, tengo que hacer eso, tengo tanta cosa que hacer, tanto evento, es muy difícil que el Espíritu Santo tome el tiempo y nos hable. Por eso es bien necesario y vital de importancia la oración en un cristiano. Amén. Es la vida, es el oxígeno. Amén. Y yo creo que por medio de ello Dios nos dirige. Yo creo con todo mi corazón, yo lo he visto en mi vida personal, cómo Dios ha cambiado situaciones en mi vida por medio de la oración. Amén, cuando uno se humilla. Entonces no sé si quisieras agregar otra cosa más en esta hora. Pues simplemente que la mujer sabia edifica su casa. Proverbios. Amén, sí. Proverbios. Y bueno, pues tenemos nosotros, ¿verdad?, que tener las mentes, como decíamos al principio, claras y saber a quién acudir. Exactamente. En esta hora, apreciado oyente, no nos gustaría cerrar este programa sin antes orar por ti. Si tú tienes alguna necesidad, si esta situación que estamos atravesando, y no nos gusta mencionarla, ¿verdad? Porque ya donde quiera lo oímos, en la media social, en la televisión, pero clínicamente ha afectado mucho la mente, ¿verdad? Ha habido depresión, ha habido, ¿verdad?, desesperación, ansiedad. Si tú necesitas oración, si tú estás pasando un momento donde dices, ¿a quién? ¿Con qué? Yo te invito a que ores juntamente con nosotros y que Dios pueda dar esa paz que nos ha dado a nosotros. Y a todo cristiano, Dios te la pueda dar a ti. Así es. Amén. Así que vamos a orar y vamos a poner esto en la mano del Señor. Padre Santo, en esta hora venimos delante de ti, Señor, creyendo, Señor, que tú eres el dador de la vida, Señor, creyendo que nada está fuera de control para ti, Señor. En tu perfecta voluntad todo está bajo control. Amén. Padre Santo, venimos como Abigail, Señor, apelando, Señor, a tu misericordia. Llevándote, Señor, esos panes, Señor, ese vino, Señor, ese sacrificio, Señor, diciéndote, Señor, por favor, cambia el rumbo de esta situación, cambia el destino, Señor, de esta situación, Señor. Venimos, Señor, pidiendo por
todo oyente, Señor, toda persona que está viendo en este momento, que está teniendo, Señor, dificultad en su matrimonio, que está teniendo dificultad en su vida, que tal vez necesita, Señor, está en este momento pasando una tristeza, Señor, que no lo deja o no la deja, Señor. Venimos apelando, Señor, a tu misericordia, Señor, creyendo, Señor, que en este momento se remueve, Señor, toda depresión, se remueve, Señor, toda tristeza, Señor. Si hay enojo, Señor, si hay hogares ahorita, Señor, que la situación, Señor, se ha vuelto, Señor, un caos, Señor. Venimos como Abigail, Señor, apelando a ti, Señor, creyendo que tú puedes cambiar la situación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Y así lo creemos, Señor. Amén. Sí, Señor. Lo recibimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, apreciado oyente. Te damos muchas gracias por haber sintonizado. Esperamos ser de bendición para tu vida. Al compartir nosotros aprendemos, ¿verdad, Adriana? Estábamos diciendo eso ahorita, que no creas que transmitimos porque lo sabemos todo, no. Sino que al estudiar nosotros esta palabra, también aprendemos junto contigo. Nos da mucho gusto podernos conectado contigo en este discipulado. Y gracias, Adriana, por acompañarnos. Muchas gracias a usted, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan muy buenas noches.